La copa de vino estaba a medio llenar cuando el timbre sonó y me sobresalté, no por el sonido en sí, sino por lo inesperado del momento, porque nadie venía a verme sin avisar desde hacía meses y menos en pleno mediodía de julio, con el sol reventando las persianas y la casa envuelta en ese silencio espeso que se instala cuando una lleva demasiado tiempo sola. Así que caminé con desgana hasta la puerta sin soltar la copa, convencida de que era algún repartidor perdido o un vecino buscando alguna herramienta, pero al abrir la puerta me encontré con él, de pie, como si el tiempo no hubiera pasado, con esa expresión segura y relajada que nunca tuvo cuando vivía aquí, y la voz le salió sin filtro, directa, como una bofetada dulce, otra vez sola. Y aunque no respondí, sentí que algo dentro de mí se removía. Como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta sin darme cuenta. Lo observé, con el cabello más corto, la mandíbula marcada, la camiseta ceñida al cuerpo y esa manera suya de sostenerme la mirada como si no tuviera nada que ocultar, como si supiera perfectamente lo que hacía al estar ahí parado, y entonces sonrió, una sonrisa corta, más gesto que emoción, y dijo que venía solo por unos días, que tenía que revisar el cobertizo como le había prometido a su padre, y yo asentí en silencio, sin saber cómo procesar ese regreso inesperado después de 1 año y medio de distancia y 0 noticias, sin llamadas, sin mensajes, sin una señal, como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero ahora estaba allí, en la entrada de mi casa, oliendo igual, moviéndose igual, llenando el espacio como solo algunas personas saben hacerlo, y sin pedirme permiso cruzó el umbral con naturalidad, con una familiaridad que dolía y reconfortaba al mismo tiempo, y entonces me vi a mí misma cerrando la puerta detrás de él como si no hubiera alternativa. Como si todo esto fuera inevitable, entró hasta la cocina, miró a su alrededor como quien vuelve a un lugar que nunca olvidó, y yo, en piloto automático, abrí la nevera y saqué lo que tenía a mano, un poco de pan, tomate, queso curado y una cerveza fría, y lo dispuse todo sobre la mesa sin palabras porque el silencio entre nosotros no era incómodo, era conocido, era una vieja melodía que los dos sabíamos tararear sin desafinar. Comimos sin hablar, pero con las miradas diciendo más de lo que ninguna conversación podría haber dicho. Yo evitaba sostenerle la vista, pero lo sentía, sabía que me observaba, que escaneaba mis movimientos, mis manos, mi boca, mis gestos, y cada vez que alzaba la mirada lo encontraba sonriendo apenas, como si confirmara algo que ya intuía, como si estuviera repasando recuerdos que yo había intentado enterrar sin éxito, y justo cuando los cubiertos dejaron de sonar, sonó mi móvil y al ver la pantalla supe que era él, mi pareja, escribiéndome desde Zaragoza que se quedaría unos días más por trabajo, como siempre, como si nada cambiara nunca en su mundo cuadrado. Respondí con un simple vale y dejé el móvil boca abajo sobre la mesa, sin ganas de seguir fingiendo normalidad. Me levanté a recoger los platos, pero él se adelantó y empezó a lavar sin preguntar, con una naturalidad que dolía, y entonces me paré a su lado, sentí su calor a centímetros de mi piel, el agua cayendo, el jabón y el silencio como una burbuja envolviéndonos. Y de repente giró la cabeza hacia mí, y por un segundo el tiempo se detuvo, porque esa mirada no era la de un hijo, ni la de un conocido, era la de alguien que estaba cruzando una línea invisible, una línea que yo no tenía fuerzas para marcar. Bajé la mirada de inmediato y murmuré algo que ni recuerdo. Me fui al baño y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Me apoyé en el lavabo y me miré al espejo como si esperara encontrar respuestas en ese reflejo que me devolvía unos ojos inquietos, unos labios temblorosos y un pensamiento que se repetía como un eco. ¿Y si en el fondo nunca quise estar sola? Y no supe si llorar o reír, pero una cosa era segura, algo había cambiado, aunque aún no pudiera nombrarlo. La mesa del comedor estaba puesta con cuidado, los platos blancos de siempre, el mantel con manchas antiguas que me recordaban cenas mejores, y en el centro una botella de vino tinto abierta hacía 1 hora, como si quisiera respirar antes que nosotros. La puerta se abrió puntual, con ese golpe seco que siempre daba él, el amigo de la familia, el de toda la vida, el de las bromas pesadas y los comentarios sin filtro. Entró como si fuera parte de la casa, saludando con un beso en la mejilla que duró medio segundo más de lo habitual. Ese tipo de cosas que no se dicen en voz alta pero se sienten, se registran, se guardan sin querer. Él siempre había sido así, provocador, con esa sonrisa que podía ser encanto o arrogancia dependiendo del día, y esa noche estaba especialmente suelto, con la camisa medio desabrochada.
El pelo revuelto y ese olor a colonia barata que llenaba el pasillo como una advertencia. Nos sentamos los tres a cenar, él, el chico y yo, y al principio todo parecía inofensivo, una charla más, risas sueltas, un comentario sobre el calor insoportable, otro sobre lo mal que va el tráfico en verano. Pero pronto la conversación viró hacia recuerdos, hacia anécdotas de otros años, de cuando el chico era más joven y él venía a arreglar la televisión o a pintar la terraza. Y en medio de una de esas historias se me acercó para imitar una escena y me rozó el brazo con la suya. Apenas un toque, casi un juego, pero sentí el escalofrío recorrerme como una corriente. El chico lo vio, estoy segura, porque dejó de comer y se quedó mirando con una ceja levantada y una media sonrisa que no supe interpretar. No dijo nada, no hizo ningún gesto evidente, pero su mirada me atravesó con una mezcla de sorpresa y algo más difícil de definir, algo que parecía reproche, o quizá advertencia. Y por un momento quise levantarme de la mesa y fingir que tenía que hacer una llamada, salir corriendo, respirar, pero no lo hice, me obligué a tragar saliva, a reír en el momento. Justo, a fingir que nada me estaba desbordando, aunque por dentro ya no era la misma. Terminamos de cenar y el amigo se despidió con otro beso demasiado cerca de la comisura, como si quisiera probar algo o recordarme que podía hacerlo. Y cuando cerré la puerta detrás de él me di cuenta de que el chico seguía en el comedor, en silencio. Con los brazos cruzados y los ojos fijos en la mesa vacía, me acerqué para recoger los platos, pero él no se movió, solo dijo sin mirarme, siempre ha sido así. Contigo. Y esa frase me golpeó con fuerza porque no supe a qué se refería exactamente, pero intuí que hablaba de más cosas, de momentos que él había visto y yo había fingido no notar. Llevé los platos a la cocina mientras su presencia detrás de mí se hacía más densa, más marcada, como si no necesitara palabras para hacerse notar, y entonces se fue la luz. Sin previo aviso, como si el universo también tuviera ganas de jugar con mis nervios. Todo quedó en silencio, solo la nevera dejó de zumbar. Y el aire se volvió espeso, oscuro, lleno de una tensión que no se podía cortar ni con cuchillo. Él se acercó de inmediato, sus pasos lentos y seguros. Tranquila. Busco una vela, dijo con voz tranquila, pero ya estaba demasiado cerca. Su aliento apenas rozaba mi cuello mientras abría el cajón de la cocina donde guardo los encendedores. Sus dedos rozaron los míos cuando ambos buscamos a la vez, una chispa mínima, pero suficiente para que mi pecho se apretara y mis piernas se sintieran de repente débiles. No dije nada, no me moví, dejé que su sombra me envolviera, y cuando finalmente la vela se encendió, lo miré por un segundo a los ojos y supe que algo se había quebrado, algo que hasta esa noche creía bajo control. La cocina olía a café recién hecho y a algo que no podía nombrar, algo que no venía de la cafetera ni del pan tostado, algo que vibraba en el aire como una presencia silenciosa que se colaba por las rendijas y se instalaba en la espalda, en el pecho, en los dedos. Estaba ordenando los platos cuando lo llamé, sin pensar demasiado, solo dije su nombre en voz alta. Una costumbre que no había perdido, aunque ya no viviera aquí, y él apareció sin hacer ruido, descalzo, con el pelo aún húmedo y una expresión tranquila, casi dormida. Le pedí que me ayudara a subir una caja del suelo, la que guardaba las copas altas que casi nunca usamos, y él se agachó sin decir palabra, la levantó como si no pesara nada y la dejó sobre la encimera con cuidado. Luego se quedó allí, de pie, demasiado cerca, mirando lo que hacía, sin moverse, como si esperara algo. Me giré para darle las gracias y fue entonces cuando lo hizo. Se acercó por detrás, colocó las manos en mis caderas y me abrazó, suave, despacio. Como quien quiere transmitir calma, o cercanía, o un mensaje oculto. No fue brusco ni invasivo, pero tampoco fue inocente. Sentí su pecho contra mi espalda, sus brazos rodeándome, su barbilla cerca de mi cuello, y me quedé inmóvil, con el corazón latiendo en las sienes, con la mente en blanco y el cuerpo rígido como si hubiera tocado un cable pelado. No dije nada. No supe qué hacer, pero pasaron segundos, no uno ni dos, sino suficientes como para que ese gesto dejara de ser un impulso y se convirtiera en algo más, algo con intención, algo que ya no podía fingir que no era lo que era. Me giré despacio, buscando alguna señal, alguna explicación en sus ojos, pero lo que encontré fue su rostro a centímetros del mío, su respiración calmada, su boca ligeramente entreabierta y sus ojos fijos en los míos como si no existiera nada más en el mundo. Y sin saber cómo ni por qué, nuestras bocas se encontraron, un roce breve, torpe, inesperado, pero con un calor que me recorrió entera como un relámpago. Lo aparté de inmediato,
con más fuerza de la que esperaba. Di un paso atrás y dije en voz baja, casi con rabia, «Te has equivocado». Pero él no se movió, no se disculpó, no bajó la vista. Al contrario, la sostuvo, con una firmeza que me desarmó, y entonces susurró, sin dudar, sin dramatismo, «No», y esa sola palabra me dejó sin aliento. Como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Me quedé unos segundos en silencio, con la mirada clavada en sus labios y el eco de su voz repitiéndose en mi cabeza. Luego me giré, salí de la cocina sin mirar atrás, crucé el pasillo con pasos rápidos, casi torpes, abrí la puerta de mi habitación, la cerré con un golpe sordo y me dejé caer al suelo, con la espalda contra la madera, las piernas dobladas y las manos temblando. Sentía el corazón desbocado y una presión en el pecho que no sabía si era miedo, deseo o vergüenza, tal vez todo junto. Me tapé la boca con la palma, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar, pero el calor seguía ahí, la sensación de su cuerpo, de su mirada, de ese beso que había cambiado todo, porque ya no era una fantasía o un malentendido, era real, tangible, y estaba atrapada en una espiral de emociones que no sabía controlar. Quise llorar pero no me salieron lágrimas, solo un suspiro largo, ahogado, como si el alma buscara una salida. Y en ese momento supe con certeza que había cruzado una línea invisible y que ya no había manera de retroceder sin romper algo más. Me repetí al menos 20 veces que todo había sido una confusión, un impulso, un error sin peso ni consecuencias. Me dije que el calor, el encierro, la falta de costumbre y la ausencia de mi pareja habían distorsionado los sentidos. Me convencí de que no significaba nada, que fue un momento breve, un roce sin intención, un malentendido. Y me aferré a esa versión como quien se cuelga de un tronco en mitad del río. Pero al día siguiente todo seguía presente, su mirada, su cercanía, el silencio, que se instaló entre nosotros como un tercero incómodo que no sabíamos cómo echar. Caminé por la casa con la camiseta larga que usaba siempre, esa que apenas me llegaba a mitad de muslo y que nunca había sido un problema. Hasta ahora, porque sentía sus ojos persiguiéndome desde cualquier habitación, incluso cuando no estaba cerca. Como si su atención dejara un rastro invisible sobre mi piel que no podía quitarme ni con agua fría. No hablábamos del tema, ni siquiera lo insinuábamos, pero el ambiente se había vuelto espeso, cargado de gestos mínimos, miradas esquivas y una tensión tan evidente que hasta el aire parecía más denso. Y justo cuando empezaba a sentir que no podía soportar otro día más así, volvió él, el amigo de siempre, el de las cenas espontáneas, las risas fáciles y los abrazos medio mal colocados. Apareció sin avisar, con una bolsa de pan recién hecho y una botella de vino blanco, diciendo que le apetecía pasar un rato tranquilo, y yo acepté sin pensar, como si su presencia pudiera devolverle al ambiente un poco de equilibrio. Pero no fue así. Desde el primer momento noté algo diferente, una forma de mirarme más directa, menos casual, una manera de rozarme la mano al pasar el cuchillo o de inclinarse demasiado al hablarme en voz baja. No dije nada, no hice nada, solo me quedé allí, atrapada en esa extraña sensación de estar rodeada de insinuaciones sutiles que no buscaba pero tampoco evitaba del todo. En mitad de la cena el chico se levantó sin decir palabra y salió por la puerta trasera. Pensé que iba al jardín, pero pasaron más de 20 minutos y no volvió. Entonces sonó su mensaje en mi móvil. Me voy a dormir a casa de él, no te preocupes. Y sentí una punzada seca en el estómago, como si esa frase inocente escondiera algo más, algo dirigido a mí. Algo que buscaba una reacción. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano y el vino aún en la copa, mientras el otro seguía hablando sobre un proyecto que no escuchaba. Mi mente estaba con él, imaginándolo en otra casa, con otra gente, tal vez contando lo que había pasado, tal vez mintiendo, tal vez olvidándome, y ese pensamiento me revolvió las entrañas, no por miedo, sino por celos, por una necesidad absurda de saber qué hacía, con quién. Si pensaba en mí o si ya había seguido adelante como si nada, me odié un poco por sentirme así. Pero no podía evitarlo. Esa noche me fui a la cama más temprano de lo habitual. Dejé al invitado con la botella medio vacía y las palabras a medias. Me encerré en mi habitación sin apagar la luz, sin cambiarme de ropa, sin maquillar las emociones, y me tumbé mirando al techo, con la sensación de que ese verano, el que pensé que pasaría sin sobresaltos, estaba tomando un rumbo que no entendía. Y lo peor de todo era que una parte de mí no quería detenerlo, porque algo en todo esto me hacía sentir viva de nuevo. Volvió sin avisar, como si no hubiera pasado nada, con la misma maleta de siempre,
la camisa arrugada y ese olor a carretera y café barato que solía quedársele en la piel después de sus viajes. Entró en casa saludando con voz alta, pidiéndome un abrazo, haciendo preguntas sobre la nevera, sobre el coche, sobre la presión del agua. Como si todo pudiera volver a la normalidad si fingíamos lo suficiente. Pero yo ya no era la misma y lo noté al segundo, cuando me besó la mejilla y no sentí ni el calor ni la familiaridad de antes, cuando se sentó frente a mí y nuestras conversaciones flotaban, vacías, como si ya no compartiéramos el mismo idioma. Notó mi distancia, claro que lo notó, porque me miraba más de lo habitual, con ese silencio incómodo que aparece cuando alguien se da cuenta de que ha llegado tarde a su propia historia. A media tarde propuso que fuéramos al embalse, que lleváramos algo de comer y pasáramos la noche allí, sin televisión, sin teléfonos, como antes, cuando aún teníamos esas escapadas improvisadas que nos hacían reír y dormir abrazados en el coche. Acepté sin pensar demasiado, porque parte de mí quería recuperar algo, aunque fuera solo una excusa, un hilo al que agarrarme para no caer del todo. Preparamos unas cosas, metimos un mantel, fruta, pan y un par de latas, y en menos de una hora estábamos sentados frente al agua, con los pies descalzos y el sol bajando lento detrás de los árboles. Él hablaba de su trabajo, de lo cansado que estaba, de lo poco que dormía, pero yo apenas lo escuchaba. Asentía con la cabeza mientras en mi mente se repetían imágenes que no debería recordar, miradas cruzadas, un roce de manos, la tensión de una vela encendida en la oscuridad, la fuerza de un no que todavía retumbaba dentro de mí. Él se acercó, puso su brazo alrededor de mis hombros, me acarició el pelo con suavidad, como solía hacer cuando estábamos bien, y yo cerré los ojos con fuerza, queriendo sentir algo, cualquier cosa, una chispa, un mínimo temblor. Pero solo sentí el peso de la culpa y el frío del atardecer. Luego giró mi rostro hacia el suyo, buscó mis labios con torpeza, con una mezcla de deseo antiguo y necesidad de confirmar que aún quedaba algo entre nosotros, y me besó, un beso largo, lento, sin urgencia, como si quisiera despertarme, como si esperara una respuesta que no llegó. Porque mis labios se movían por costumbre, no por impulso, porque mi cuerpo estaba allí pero mi cabeza en otro sitio, en otra cocina, en otra mirada, en otro abrazo que no tenía nada de correcto. Me aparté con suavidad, no con rabia ni desprecio, solo con una tristeza enorme que se me instaló en el pecho como una piedra. Lo miré a los ojos, vi el desconcierto, la decepción, la sospecha tal vez, y antes de que pudiera decir nada, murmuré casi sin voz: necesito tiempo. Fue lo único que pude decir, lo único sincero, y en ese momento supe que él entendía, que detrás de sus ojos cansados empezaba a dibujarse la sombra de una verdad que no podía nombrarse. Recogimos todo en silencio, sin más palabras. El camino de vuelta fue largo y callado, y yo me pasé todo el trayecto mirando por la ventana, preguntándome cuándo fue exactamente que dejamos de encontrarnos y si alguna vez podríamos volver a hacerlo. Lo encontré en el pasillo al volver del supermercado. Estaba apoyado contra la pared como si me hubiera estado esperando, con los brazos cruzados, la mirada firme y esa expresión que solo aparece cuando uno ya ha tomado la decisión de hablar sin filtros. Ni siquiera me dejó dejar las bolsas, se acercó con paso lento pero seguro, se paró frente a mí y sin rodeos soltó: tú sientes lo mismo, lo vi en tus ojos. Y en ese instante me congelé, como si todo el aire del pasillo desapareciera, como si el suelo se abriera justo bajo mis pies. Quise responder algo rápido, algo que pusiera fin a esa conversación antes de que siquiera comenzara, pero solo logré decir en voz baja, casi suplicante: no digas eso, por favor. Aunque por dentro me temblaban las manos, el pecho me latía con fuerza y sentía una especie de mareo que no venía del calor ni del esfuerzo, sino del miedo a lo evidente, a lo que ya no podía esconder. Él me miró unos segundos más, como si buscara una grieta en mi negación. Pero no insistió, no repitió la frase, solo asintió muy levemente, como si confirmara algo para sí mismo, y se alejó hacia el jardín, dejándome allí, con las bolsas aún colgando de mis dedos y una sensación insoportable de estar al borde de un abismo. Pasé el resto del día en piloto automático, haciendo tareas sin sentido, ordenando cajones que no necesitaban orden, buscando distracciones que no sirvieron de nada, y al día siguiente, cuando creía haber recuperado algo de control, lo vi salir por la puerta con una chica, una rubia joven que no conocía. Reían, caminaban muy juntos, y ella lo cogía del brazo con una familiaridad que me pareció cruel. Me escondí tras la cortina sin querer aceptar que lo estaba espiando,
sin querer admitir lo que sentía, pero lo sentía, y era tan claro, tan evidente, tan incómodo, que no supe ni cómo sostenerlo. Era celos. Sí, pero mezclado con rabia, con decepción, con una punzada aguda que me dolió más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Pasaron horas hasta que volvió, y cuando lo hizo, entró directo a la cocina como si nada, silbando una melodía cualquiera, abrió la nevera y empezó a sacar cosas como si tuviera derecho a esa paz que me acababa de arrebatar, y fue ahí cuando exploté, sin planearlo, sin medirlo, sin querer, simplemente estallé. Le dije que no era el momento, que no tenía por qué estar ahí, que se fuera, que necesitaba espacio, que no podía más, ni una palabra de explicación, solo órdenes, solo escudos, solo gritos ahogados que usaban la cocina como campo de batalla. Él no entendía al principio, me miraba sin comprender, pero luego sus ojos cambiaron, se volvieron duros, fríos, como si hubiera visto exactamente lo que quería ver, como si esa reacción fuera todo lo que necesitaba para darse cuenta de que yo no era tan fuerte ni tan indiferente como había fingido. Dejó la botella sobre la mesa sin decir palabra, se fue con paso tranquilo, sin portazos, sin dramatismos, y yo me quedé allí, con el pecho apretado, las manos cerradas en puños y la sensación de que algo dentro de mí acababa de romperse, no por lo que pasó, sino por todo lo que no pude evitar sentir. Me lo crucé en la entrada justo cuando estaba sacando la basura, el amigo de siempre, el de las bromas y los consejos a destiempo, el que parecía estar en todas partes sin que nadie lo llamara. Me preguntó si tenía café y lo invité a pasar como si no tuviera nada más que hacer, aunque por dentro solo quería evitar miradas, preguntas y cualquier gesto que pudiera ponerle nombre a lo que estaba sintiendo. Nos sentamos en la cocina como tantas veces, la cafetera silbaba al fondo y yo buscaba cualquier tema neutral, cualquier conversación que me alejara de todo lo que se había vuelto incontrolable, pero él no tardó en sacar lo que venía a sacar, con esa manera suya de disimular la puntería detrás de frases suaves. La casa está muy silenciosa últimamente, pero a veces el silencio dice más que cualquier escándalo. Soltó mientras removía el azúcar con gesto lento, y luego me miró, no con juicio ni acusación, sino con esa mezcla rara de ternura y verdad que solo da quien ya ha vivido demasiado. Intenté esquivar el comentario con una sonrisa tonta, pero siguió. Él te mira diferente, y tú no pareces incómoda con eso. Me congelé por dentro aunque no lo mostré, me limité a negar con la cabeza, a reír como si fuera una locura lo que decía, como si fuera absurdo pensarlo siquiera, pero él no dejó de mirarme, y entonces, con voz baja, dijo algo que me dejó sin palabras. A veces no elegimos quién nos sacude por dentro, simplemente pasa, y negarlo solo lo empeora. Me quedé en silencio, mirando la taza, sintiéndome observada y, al mismo tiempo, comprendida de una forma que me dolía. No respondí, no podía, no supe. Él no insistió, se levantó con calma, se despidió con un apretón en el hombro y una mirada limpia, y se fue dejando tras de sí un eco que retumbó todo el día dentro de mi cabeza. Esa noche no pude más. Me rendí a la curiosidad, al deseo, al miedo, al caos que llevaba días tragando sin digerir. Abrí la puerta de su habitación sin llamar, lo encontré leyendo. Con una camiseta vieja y la luz tenue de su lámpara encendida, levantó la vista al verme y no pareció sorprendido, solo cerró el libro con calma y me observó. No dije nada, no sabía qué decir, me quedé en el umbral como una extraña, como alguien que no sabe a qué vino pero ya no puede echarse atrás. Respiré hondo y di un paso, luego otro. Él no se movió, solo me siguió con los ojos. Me senté al borde de su cama sin mirarlo, con la espalda recta y las manos apretadas entre las piernas. El silencio entre nosotros era distinto esta vez. No tenía tensión, tenía aceptación, como si ambos entendiéramos que ya no se podía fingir más. No intenté tocarlo ni él a mí, pero cada segundo allí sentada pesaba como horas. Finalmente rompió el silencio con una voz suave pero firme. Yo no te tengo miedo, dijo sin reproche, sin desafío, y después, bajando la voz aún más, añadió, la que se asusta eres tú, porque sabes que lo que sentís no se puede esconder para siempre. Lo miré entonces, por primera vez esa noche, y en sus ojos no vi arrogancia ni deseo, vi verdad, una verdad tan nítida que me dolió en los huesos. Me levanté sin decir nada, salí despacio, cerré la puerta y me sentí más perdida que nunca, porque ya no sabía quién era yo ni en qué momento había dejado de reconocerme. La noche era cálida, pero el aire estaba cargado de esa electricidad invisible que anuncia que algo está a punto de romperse.
La terraza estaba en penumbra, con la luz del salón filtrándose apenas por los cristales. Me senté en una de las sillas con la copa de vino en la mano, mirando al cielo como si pudiera encontrar respuestas entre las estrellas. Él salió poco después, sin hacer ruido, con una camiseta oscura y ese andar lento que había aprendido a disimular para no parecer impaciente. Se sentó frente a mí sin decir palabra, solo nos miramos, como tantas veces antes, pero esta vez no había excusas ni barreras, solo dos personas enfrentando una tensión que llevaba semanas creciendo sin control. Respiré hondo, le ofrecí un sorbo de mi copa y él lo aceptó, sus dedos rozaron los míos, y ese contacto mínimo encendió algo que ya estaba demasiado cerca de la superficie. Me incliné sin pensar, sin planearlo, sin medir consecuencias, lo besé con una urgencia que no me reconocí, como si mi cuerpo hubiera decidido por mí, como si todo lo reprimido se hubiese soltado de golpe. Él no dudó, no se apartó, sus labios respondieron con la misma intensidad, con la misma necesidad. Fue un beso rápido pero feroz, lleno de todo lo que no se había dicho, de todo lo que se había contenido hasta ahora, pero entonces escuchamos un ruido seco detrás de nosotros. El chirrido de la puerta del garaje, el sonido de una llave cayendo al suelo, y cuando giré la cabeza lo vi ahí, de pie, inmóvil, con los ojos fijos en nosotros, mi pareja, con la expresión vacía, sin escándalo, sin gritos, solo una mirada rota que lo decía todo. No dijo una palabra, no pidió explicaciones, solo se agachó, recogió sus llaves y se metió en la casa con pasos lentos y una dignidad que me destrozó más que cualquier reproche. Me quedé helada, con el corazón en la garganta y las manos temblando. Él me miró, el chico, con una mezcla de miedo y convicción, pero ninguno de los dos supo qué hacer. No hubo conversación, ni disculpas, ni justificaciones. Entramos en la casa como dos ladrones que ya sabían que los habían descubierto, y esa noche dormí con los ojos abiertos, escuchando cada crujido, cada silencio, cada latido que me recordaba que todo había cambiado. Al día siguiente no hubo desayuno, ni palabras, ni siquiera una mirada. Mi pareja se fue temprano, no dejó nota. Y el chico pasó la mañana encerrado en su cuarto, y yo solo pensaba en lo inevitable, en cómo todo iba a desmoronarse, en cómo un momento puede deshacer años de aparente estabilidad, y no me equivoqué. En menos de 2 días los vecinos empezaron a saludar menos, con miradas cortas y frases forzadas, como si algo invisible se hubiese esparcido por el barrio y ya nadie supiera cómo tratarme. El amigo de siempre dejó de pasar, sin aviso, sin explicación. Simplemente desapareció como si nunca hubiera sido parte de nuestra rutina, como si yo me hubiera convertido en algo incómodo, en algo que era mejor evitar, y entonces él, el chico, me anunció que se iba, que tenía que poner distancia, que todo se estaba volviendo demasiado pesado. Lo dijo con una calma extraña, como quien ya ha tomado la decisión y solo está esperando el momento de actuar. No lo detuve, no pude, porque en el fondo sabía que no había nada que ofrecerle salvo caos, confusión y un futuro imposible. Lo vi marcharse con una maleta pequeña y una expresión que mezclaba dolor con alivio, y cuando la puerta se cerró, sentí por primera vez el verdadero peso del silencio, uno que no se llenaba con música ni con tareas, uno que no perdonaba ni olvidaba. Me quedé sola, como tantas veces antes, pero esta vez era distinto, esta vez sabía que no habría vuelta atrás. El sol seguía saliendo cada mañana, el panadero seguía dejando la bolsa de papel colgada en la puerta, los pájaros seguían cantando al amanecer y el camión de la basura pasaba con su ruido habitual. Todo era igual pero ya no pertenecía, el mundo giraba sin mí, como si la casa, el barrio, las calles y los rostros familiares hubieran decidido seguir su curso sin contar conmigo. Nadie me señalaba, nadie me insultaba, nadie decía nada, pero lo decían todo con la forma en que evitaban mirarme, con los saludos a medias, con los silencios prolongados, con las puertas que se cerraban un poco más rápido al pasar. No había acusaciones, solo ausencia, una ausencia que dolía más que cualquier palabra, una forma de castigo silencioso que se colaba por cada rendija de la rutina. El buzón empezó a llenarse de sobres con su nombre, de cartas que no abrí, que amontoné en un cajón de la cocina como quien guarda algo que sabe que un día dolerá más abrir que ignorar. Mi pareja había escrito más de una vez, lo supe por el remite, por su caligrafía inconfundible, por la precisión con la que colocaba siempre la fecha en la esquina superior derecha, pero no tuve valor, ni ganas, ni fuerzas para leer nada, porque sabía que dentro de esos sobres había un pasado reclamando su lugar,
y yo ya no podía sostenerlo. Empecé a salir por costumbre, para fingir que todo estaba bien, que aún tenía una vida, que aún era parte de algo. Elegí un café del centro, uno pequeño, con mesas de hierro y toldos a rayas. Me senté sola, pedí lo de siempre y abrí un libro solo para tener las manos ocupadas, pero no leí una sola página. Estaba demasiado ocupada observando sin mirar, escuchando sin querer, y fue entonces cuando lo oí, un murmullo bajo, apenas un susurro que se escapó de una mesa cercana. Dos mujeres, una le dijo a la otra mientras disimulaban con las cucharillas. Es ella, y no hubo necesidad de más. Supe que hablaban de mí, que esa frase era suficiente para marcarme, para definir todo lo que ahora representaba. Bajé la vista, fingí que no escuché, que no me importaba, pero por dentro una parte de mí se hundía más, como si cada palabra no dicha pesara igual que una piedra. Pagué rápido, salí sin mirar atrás y caminé sin rumbo, como si con cada paso pudiera dejar atrás la incomodidad, la vergüenza, la soledad que se había instalado sin pedir permiso. Volví a casa con la sensación de no tener un lugar donde quedarme, de no ser esperada, de no ser bienvenida ni siquiera en mis propios espacios. Los armarios estaban llenos, las sillas en su sitio, las fotos seguían en las paredes, pero todo tenía un aire ajeno, como si el hogar se hubiera despegado de mí, como si ya no encajara. Pasé la tarde en silencio, sin televisión, sin música, sin ruido, solo el tic-tac del reloj y el sonido ocasional de algún coche pasando por la calle. Y en ese silencio comprendí que el verdadero castigo no venía del otro, sino del vacío que deja todo lo que se rompe por dentro, porque una puede acostumbrarse a muchas cosas, incluso al remordimiento, pero no al olvido de los que un día fueron tu mundo. Entendí que nadie me odiaba, no lo necesitaban, bastaba con que me hubieran apartado, bastaba con que me dejaran fuera de sus historias, y ahí, sentada en la cocina con el sol cayendo lento por la ventana, acepté que hay soledades que no se imponen, que simplemente se heredan como consecuencia, y esta era la mía. El verano llegó a su fin sin hacer ruido, de una manera sutil pero definitiva, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo, como si yo hubiera estado esperando que todo se derrumbara poco a poco sin tener que decirlo en voz alta. El sol ya no se asomaba por las mañanas con la misma intensidad, la casa, antes cálida y llena de vida, ahora estaba vacía. Los ecos de conversaciones y risas se habían desvanecido, el aire se sentía más frío, como si el invierno ya estuviera tomando posesión de cada rincón. Mi casa, ese refugio que siempre fue mi espacio, mi territorio, ahora se sentía ajena. Cada habitación, cada silla vacía, cada ventana cerrada, como si me estuviera alejando de mí misma sin poder evitarlo. Caminé por el pasillo, deteniéndome frente a cada puerta cerrada, ante cada rincón que ya no sabía cómo habitar. Tomé el teléfono de la mesa, miré la pantalla que seguía vacía, sin notificaciones, sin mensajes, sin llamadas, como si todo lo que había sucedido se hubiera esfumado y con ello las conexiones que una vez creí firmes. Lo dejé en el cajón de la entrada, con la misma indiferencia con la que se deja algo que ya no importa, y al cerrar ese cajón, supe que había cerrado una parte de mí que ya no iba a regresar. Me senté en el jardín, con la copa de vino que aún me quedaba, mirando cómo el cielo se oscurecía lentamente. Sin prisa, sin promesas, solo el silencio que acompañaba mi cuerpo mientras sentía una paz extraña, la misma que se siente cuando sabes que algo ya terminó, pero que a pesar de todo sigues respirando. La brisa del atardecer acariciaba mi piel, y en ese momento, con la copa entre mis manos y los ojos fijos en el horizonte, me di cuenta de algo que había estado evitando. Todo lo que había sucedido, todo lo que me había sacudido y roto, me había cambiado de una manera que no podía comprender completamente, pero que sentía profundamente, y no era una tragedia, ni una derrota, era solo el final de una temporada, de una etapa que ya no tenía espacio para seguir. No me culpaba, no me arrepentía, solo aceptaba que todo había sucedido como tenía que ser, porque ahora, en este momento, con el sonido del viento y el crujir de las hojas bajo mis pies, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, la libertad, no la de salir corriendo, no la de huir de mis miedos, sino la libertad de poder vivir sin esconderme, sin disimular, sin tener que ser otra persona. Sentí como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera finalmente siendo yo misma, con todos mis errores, mis deseos, mis temores, todo lo que soy, y fue en ese instante, mientras el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte, que entendí que,
Aunque todo estuviera destruido a mi alrededor, ahora, cuando todo había caído, finalmente sentía que estaba viva, realmente viva.